Este es el cero maya. Aquí comienza nuestro Sigval, como un gran caracol en espiral. No una línea de tiempo de esas europeas, ni un círculo que se cierra sobre sí mismo. Un caracol. Sigval, rebelión y resistencia del pueblo maya. Es el nombre de este libro que hemos descubierto gracias al grupo Indignación y al que le tenemos mucho cariño, porque nos ha ayudado a desmenuzar un poco más quiénes somos y qué hacemos aquí. En estos tiempos en donde todo está de cabeza y que ya no sabemos qué está bien y qué está mal, consideramos que conocer la historia y el tiempo es muy importante. Nuestro Sigval es como un camino que va y viene por todos los rumbos. Laquín, Chamán, Chiquín, Nojol, Chuntán y al final Sud. Cada rumbo viene con preguntas y con palabras, a veces nuevas, pero que son como una puerta, o mejor, como una cueva, porque parecen oscuras, pero te hacen descubrir muchas cosas y dan para mucho. Aquí están nuestras palabras. Hay muchas cosas que no sabremos. Necesitaríamos muchas más horas y días y tal vez años. Lo que nos interesa contar por ahora, aquí queda dicho. Un día volvíamos del taller ahí en el sur y estábamos riéndonos con nuestro traductor Hachmeyero, que había sufrido tratando de hacer reír al grupo con chistes malísimos que no tuvieron ninguna gracia. Atardecí en esa casi vereda llamada Carretera de la Sierrita del Sur Peninsular, cuando de pronto el hombre nos confesó que quería aprender a manejar el auto. El piloto rápidamente le cedió el timón, creyendo que se trataba de un tractor que nos traía a media carretera dando bandazos. Cada columpio cerrábamos los ojos, imaginando que aparecería como una luz o un tractor, y el hombre tan campante en medio. Con firmeza, pero también algo de ternura, la maestra le decía: a la derecha, a la derecha. Y aquel seguía en el centro. A la derecha. Ya desesperadas reclamamos: ¡Ponte a la derecha! ¿Cuál es la derecha? ¿Cómo no vas a saber cuál es la derecha? Pues ¿con qué mano escribes? Con la derecha. Pero no sé cuál es la derecha en el camino. Creo que mejor otro día aprendo. Sentimos la tarde más gris que nunca. Al buen rato nos dijo entre reclamo y justificación: No les entiendo. Ustedes la derecha que queda en un rumbo, pero si giran, la derecha queda en otro rumbo. Y si vuelven a girar, la derecha sigue girando. Ustedes se ponen en el centro de los caminos y ponen los nombres según se ponen ustedes y piensan que todo gira alrededor. Nosotros no pensamos así. Si giramos y giramos y giramos, el sur siempre es el sur y el norte siempre es el norte. Nosotros no somos el centro del mundo. Nosotros estamos. Todo el resto del camino fue en silencio. Ese día no solo entendimos que éramos dos mundos completamente diferentes, sino que los mayas tienen la razón.
invadidas por los soldados del rey de España. Cuentan las mujeres y los hombres sabios que a propósito nos escondieron la historia de nuestros pueblos, la cambiaron, borraron a las cabecillas y nos contaron mentiras para robar el pensamiento de los pueblos. Y esto lo hicieron por miedo al pueblo maya de hoy. Muchos pueblos dividen su historia según dónde vivían, quién gobernaba, los cambios que se veían, las guerras que tenían, las modas en la ropa y en las construcciones, las desgracias y las inauguraciones de los edificios. Para nosotras, lo importante estaba en otro rumbo. Es por eso que queremos hablar primero del tiempo para los pueblos, porque lo primero que nos metimos a la cabeza es que todos los pueblos del mundo cambian todo el tiempo. Además, no todas las personas que viven en un mismo lugar son iguales y piensan lo mismo. Nuestra historia no se limita a 500 años como piensan algunos. Empieza hace 14,000 años con una mujer. En Tulum fueron encontrados sus huesos y fue bautizada como Eva, nuestra Eva de Najarón. En el centro del caracol están 14,000 años de antigüedad. La historia del planeta es larguísima y la de nuestro pueblo, en nuestro territorio, es también muy antigua. No tanto como esa historia de los dinosaurios que murieron porque en el mar, frente a Chicxulub, cayó un meteorito hace 65 millones de años. O como hace 5 millones de años, cuando las primeras personas nacieron en África y de ahí salieron para el mundo. Hace solo 1 millón de años que esos seres humanos pudieron dominar el fuego y con ello la vida empezó a cambiar. ¿De cómo empezó esta historia? No sabemos mucho. Nuestra Eva, aquella mujer de 14,000 años de antigüedad, seguramente vivía casi como los animales, como todas las personas de ese entonces. De aquella época solo hay huesos, no hay casas, ni escritos, ni nada. Les llamaron nómadas y solo se quedaron en un lugar cuando inventaron la agricultura y dominaron el fuego. Así, ya en ese lugar es que se empiezan a construir casas y a sembrar. Dicen que las primeras personas que llegaron a vivir a Chiapas ya traían consigo las semillas del maíz. Hoy sabemos que el origen del maíz fue en Puebla, aquí en México. El maíz, como lo conocemos, lo fueron creando los pueblos mejorando una semilla de teocintle. Y es tan importante el maíz en nuestra historia que en pinturas, cantos y fiestas se decía que Dios nos creó con masa de maíz. Ahora el maíz no puede vivir sin ser sembrado por nosotras. Sus hojas protegen a sus semillas tanto que el maíz nos necesita para vivir. Y nosotras necesitamos al maíz para vivir. Es ahí donde empiezan a contarse los días y los años. Dicen que una de las cosas que más unía a los mayas antiguos era el xoquín, la cuenta de los días. Nuestro pueblo estaba, y creemos que hasta ahora, encaprichado con el paso del tiempo. Lo veía en el cielo, lo contaba, lo calculaba. Un día era aquí, 20 quines, un huinal, 365 tunes, el tun, 20 tunes, un catún. Llegaron a cuentas grandísimas y claro que también ponían en el calendario
fechas lejanas hacia atrás y hacia adelante. Hoy, el pueblo usa el calendario que se usa en todo el mundo, pero los y las abuelas aún observan de qué color es el cielo cuando amanece y cómo pasa el viento durante el día. Y cuando se duerme el sol, buscan los luceros y el tamaño de la luna. Entienden lo que dicen los pájaros y siguen el mismo camino de las hormigas rojas para saber contar los días para el tiempo bueno de la siembra. En el año 2012, los mayas nos pusimos de moda, porque en una piedra en el estado de Tabasco había una fecha. Y dicen que decía que dijimos que se iba a acabar el mundo. ¿Cuántas preocupaciones y cuántas bromas acerca del fin del mundo se hicieron? ¿Y cuánto sacaron los gobiernos que estaban en nuestros territorios mostrándonos como si fuéramos artesanías para vender? Seguramente que los que escribieron eso en las piedras grabaron las ganas de que se acabe la vida de los políticos o de algún sacerdote. O la fiesta que harían cuando todo se acabara. O el miedo de que se acabe algo muy dulce y muy bueno que estaban viviendo, pues para estar listos y preparados. Por más que se estudia, siguen sin entender nuestra historia, nuestro modo de entender las cosas. A nosotros nos preguntaban y ni sabíamos de qué se trataba. Lo que sí sabíamos era que el mundo no se acaba así en un solo día. Pero es que además pensábamos, ¿y cómo será que se acaba el mundo de los mayas en el 2012? Si se supone que ya ni existimos. Los libros y hasta internet dicen que lo mejor de nuestro pueblo, nuestro esplendor, acabó en el año como de 1400, como 200 años antes de que llegaran los primeros soldados del rey de España. Dicen que hubo un colapso de la civilización, que fue el fin de la cultura maya. Y dicen que no saben por qué es un misterio, porque se abandonaron los grandes edificios de poder. Dice que está probado que en el año 1000 hubo muchas sequías, que casi 200 años no llovió bien por estos lados. Y eso, claro que empezó a provocar que hubiera hambre y muerte. Dicen los libros que los pueblos comenzaron a venir del Petengo Temalteco y las montañas de Chiapas a la tierra que hoy conocemos como Península de Yucatán. Les decían Zul, como se les decía a los extranjeros. Y empezaron a vivir en esas pequeñas ciudades donde también había mayas. En menos de 100 años estas ciudades se crecieron mucho y se volvieron las más poderosas de toda la región. Y pues claro, suponemos que hubieron problemas económicos, políticos y tal vez religiosos. Así, con tantos problemas, pensamos que hasta hubo guerras o revoluciones y los pueblos comenzaron a dejar las grandes ciudades. No existió un pueblo maya. No sabemos si éramos muchos pueblos que habitábamos en este pequeño pedazo del mundo y que nos unían las historias. Sabemos que no se hablaba la misma lengua ya, ni gobernaba ya un solo señor en todos los pueblos. ¿Qué era esto entonces? ¿Una nación? ¿Una cultura? ¿Una civilización? ¿Un país? Pues parece que ni siquiera nos llamábamos a nosotros mismos mayas. Existen varias teorías del origen de su nombre. Dicen los libros que el invento viene del fraile franciscano Diego López de Cogolludo, que 100 años después de que otro fraile, Diego de Landa, escribiera su versión de lo que vio, Cogolludo la revisó y escribió su versión. Él
llegó a Yucatán 100 años después de la primera llegada de los españoles. Ay, Dios mío, ¿te imaginas ya todo lo que había cambiado? En su libro dice que los anteriores le contaron que más antes de que aquí llegara se llamaba Mayapán. Pues parece que todo es una gran mentira y que Mayapán fue solo el pueblo donde sacaron un acuerdo por el año de 1200, pues para vivir en paz entre los poderosos que vivían aquí en esa época y que estaban en Mayapán con los cocomes. Chichén con los Itzá. Yuxmal con los Xiu. Y sacaron un acuerdo de cualquiera que quisiera perjudicarlos. Entonces pasaron 200 años. Los Halach que habían firmado el primer acuerdo de Mayapán pues ya habían muerto y sus descendientes no tenían los mismos pensamientos. Pleitos, celos, ambición. Ponían en guerra a sus ejércitos, pero además la vida del pueblo se inquietaba, así que muchos decidieron irse a vivir a los montes. Y muchos otros desconocieron a sus gobiernos, se liberaron de los gobiernos tiranos, formaron otros pueblos. Por eso le pusimos a este rumbo Mayatán, porque lo que más nos une a estos pueblos es la palabra. Hoy si preguntas dónde están los Hachmayas, te llevan a Chichén. Muchos de nosotros, los mayas de Yucatán, ni conocemos Chichén y se burlan de nosotros diciéndonos, ni pareces Hachmaya. Pues dicen que son 44 modos diferentes de hablar la maya. En nuestras conversadas con hermanos centrales, tzotziles de Chiapas, imames y quichés de Guatemala, hemos encontrado que las palabras que más se parecen son maíz, Ishim, persona, Winik, tierra, Lum, agua, Ha, Dios, mamá, Na, papá, Yum, árbol, Che, verde, Yash, palabra, Tan, casa, Na, perro, Pek, sueño. Nai. Casi siempre las guerras vienen de crisis en la política y en la economía. No empiezan así de repente. Eso que hoy le decimos el fin de la civilización maya, pues ahora lo conocemos como la decadencia de una clase política y sus instituciones de una época. Y pues claro, los que hicieron las revoluciones sí lograron grandes cambios políticos. ¿Y por qué le llamaron a eso el fin de la civilización? Ay, pues porque tal vez ya no se volvieron a construir palacios para los halach. O tal vez porque se cancelaron los salarios para los adivinos, sacerdotes y no profetas, o para los astrónomos listos para adivinar las locuras y justificarlas, el dinero al palacio del gobierno. Ay, mira, sí, ese es el colapso. Qué bueno que se colapsó esa historia. Pues estaba viviendo la vida, superando los problemas, cuando de repente llegaron los otros Tzul. Los que vinieron del mar, El Tzul. el extranjero blanco, pues. En el año de 1511, casi 20 años después de que Colón llegara a las islas que hoy se conocen como Cuba, Santo Domingo y Haití, los Tzul blancos descubrieron por accidente que vivíamos en Yucatán. Es porque seguían buscando plata por todas partes. Seguramente que llegaron en un pequeño barquito naufragado. Seguramente que naufragaron en un pequeño barquito salvavidas muchos días, tomándose sus orines y comiéndose lo que se iba muriendo. Pues así dicen que sobrevivieron 8. Pues llegaron a nadar a las costas de lo que hoy se conoce como Chetumal, y ahí salen los dos personajes de los libros de historia que se cuentan en las escuelas: el fraile Jerónimo de Aguilar Y el soldado Gonzalo de Arosa, alias el guerrero. por siglos, por mucho tiempo nos han dicho que es el padre de los primeros mestizos, pero nosotros creemos que además de eso fue el comandante del ejército de resistencia. Los habrán visto como se ve ahora los balseros cubanos que llegan a las costas perdidos. Bueno, pues cuando llegaba gente que no era maya, siempre se le recibía y se conversaba. ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué trajiste para vender? Estos nuevos Tzul eran pálidos,
Tenían pelo en la cara, hablaban una lengua que aquí no se conocía y pues eran de otro color su pelo y sus ojos. Así como los vieron, era imposible creer que los mayas los pensaran gente muy sabia o muy importante, pues no hablaban el mismo idioma. Dicen que se encontraron con un grupo de los Xiu y como que ambos grupos empezaron a tantear mirándose. Cuando quisieron tocarse, ahora sí se armó la batalla y obvio perdieron los náufragos. Dicen que solo sobrevivieron 4. Fray Jerónimo dijo que para cebarlos y sacrificarlos, que porque a los muertos se los comieron. Es la única vez que se dice que los mayas eran caníbales, así que pensamos que es una exageración, aunque seguramente que los ofrecieron en sacrificio, pues como se usaba. Pero no eran caníbales. Oye, ven acá, ya hice muy largo esto, pero vas a usar tu aguja caneva. ¿Cuál es la caneva? ¿Es esta que está acá? Sí, es esa. Caneva, la más fácil, ¿no? Sí. Ok, al poco tiempo los llevan a vivir con el Calacho de Maní y a Gonzalo lo regalan como esclavo, tal vez por haber ayudado en batallas contra los Cocom. Dicen que lo nombraron asesor del Nacón y al poco tiempo Gonzalo fue nombrado Nacón. Hay una leyenda, ahora que lo mencionas, que dice que le salvó la vida al Nacón y que por eso lo dejó libre. Y pues claro, ya libre se casó con la famosa Ichanchel. Alias Asilja, hija de Nachon Toma. ¿Por qué dirán en los libros de España que sus hijos fueron los primeros mestizos? Vaciladas de los libros de historia. Seguramente que había más mestizos en otras partes. Pues sí, por todas las violaciones desde que llegaron a Cuba y a Jamaica. Y además ahora hay quien dice que sus hijos fueron los primeros mestizos y mestizos. Gonzalo Arosa, el guerrero, Un Sulmaya. un Maya Azul. Y en solo 9 años. Por siglos fue nombrado traidor por los libros del rey de España. Ahora lo vemos como comandante de un ejército de resistencia que ayudó a detener la invasión española. Ay, pues ese de allá, sí. Ok, en 1517, un hacendado riquísimo de Cuba recibe permiso para buscar oro en estas tierras. Era este Francisco Hernández de Córdoba, ¿verdad? Primero lo corretearon, luego fingieron querer agua, pero no les creyeron. Ahí se dio la primera batalla entre dos grupos armados. Bahía de la Mala Pelea, dice el letrero en Champotón. De la buena pelea debería decir, o Bahía de la Victoria, si la historia la contara nuestro pueblo. Pues ahí cayó herido Francisco Hernández, y aunque logró huir, murió 2 semanas después en Cuba. Ay, espérame, no puedo hilar esto. Estoy medio ciega y con la careta y nueva normalidad está peor. Entonces murió en Cuba por causa de las heridas. Claro, por causa de las heridas. Ay, terrible. Oye, ¿rojo sangre o tampoco? Arrojo sangre, para estar aquí. En 1518, Juan de Grijalva también recibió un permiso para buscar oro en esta tierra. Y en 1519 aparece por aquí nada más y nada menos Hernán Cortés. Las noticias que llegaban, las terribles batallas que se vivían aquí, hicieron que él no llegara echando candela. Primero Cozumel venía con 11 barcos. 11 barcos. 11 barcos. Pues de ese tamaño debió ser el miedo que tenían. Aquí es donde entra Gonzalo Guerrero. Él que organizó la resistencia. Algo muy importante. En cambio, Fray Jerónimo de Aguilar. En cuanto Cortés se enteró que había 2 blancos entre los mayas, los mandó a buscar con una carta y piedras verdes, que por si se necesitaba rescate. En una canoa venía Jerónimo, quien desde ese momento sirvió como intérprete y traductor. Aconsejado por Jerónimo, Cortés rodeó toda la península evitando Champotón y desembarcó en lo que hoy se conoce como Tabasco. Y a palazos empezó lo que se conoce hasta hoy como la conquista de México. Nos da risa ese nombre. ¿De verdad creyeron que conquistaron todo lo que hoy es México? Si a nuestro pueblo no lo han ganado todavía. Pues ahí la batalla fue bastante dispareja. Los mayas chontales conocieron por primera vez a los caballos y pues perdieron la batalla. ¿No fue ahí donde Cortés encontró a la Malitzin? La Malinche, la que hablaba náhuatl. Sí, el poderoso idioma de los mexicas de tierra adentro. Fue entonces cuando empiezan a avanzar. Y siguieron, hasta que en 1521 llegaron a Tenochtitlán, 3 años después de haber llegado. Lograron dominar a los mexicas con la ayuda de los tlaxcaltecas, pues que ya no soportaban la tiranía de ese pueblo. Ay no, ¿sabes qué es lo malo? ¿Qué? Que en esa historia aparece Francisco de Montejo, que como a todas las personas que llegaban les habían prometido pagarles sus trabajos con nuestras tierras. A Francisco de Montejo le tocó Yucatán. Y además el rey lo nombró capitán general de las tierras que encontrara y gobernador para siempre, dándole el título de Francisco de Montejo el Adelantado. Fue hasta el año de 1527 cuando Francisco de Montejo decide entrar por primera vez a la península. Venía acompañado de 2 personas, un sobrino de 13 años y un hijo de 28 que, ¿qué creen? Lo tenía por fuera del matrimonio. Los peores.
dejando campamentos por todas partes, pero no se encontraba con los mayas por ninguno. No los veía. Llegaron a Chichén, desierta también. Muertos de hambre, se comieron todas las anunas de los árboles y les dio tremendo chocolate. Desde los montes los veían muertos de los risas, como se retorcían de la realidad. Dicen que todos los pueblos estaban vacíos, pero cuando llegaron a territorio Cupún, ahora sí se enfrentaron con un verdadero ejército. Supuestamente mataron como a 1200 mayas y ganaron la batalla 2 días después. Oílos. Entonces, ¿quién sabe por qué tuvieron que regresar corriendo a sus barcos? Los Sul blancos no pudieron controlar las comunidades porque los mayas lograron evitar que los zules ocuparan nuestros pueblos con una verdadera estrategia de resistencia. El modo de pelear no era como el de las guerrillas, no eran masacres en los pueblos, sino que los emboscaban en los caminos. Las ciudades las vaciaban y la población civil se replegaba en cuanto se les avisaba. Dicen que en Honduras estaba Gonzalo Guerrero con una flota de 50 canoas para defender esos territorios de la invasión de Pedro de Alvarado. Los hombres de Alvarado cuentan que los mayas estaban ganando la pelea cuando de repente pararon. Ah, es que después se enteraron de que uno de los muertos pues fue Gonzalo. Y pensamos si no fue que decidieron detener la batalla pues para sacarlo de ahí. Pues es que cuando menos pues era pues su subcomandante. Volvemos con ese trío de los Montejo que no pasaban de puesto. Pero además en su cabeza se creían dueños de este pedazo de tierra por regalo de su rey. 13 años que habían llegado y nada más Chichén había conocido como típico turista. Dicen que estaban caminando por todo lo que se conoce hoy como Camino Real y que por fin llegaron a Tijó, que es una ciudad muy abandonada con grandes edificios. La llamarán Mérida por la memoria de las ruinas romanas de la Mérida de España. Se llama Tijó, que quiere decir la nacida del cielo. Los mayas aún le seguimos diciendo Ho. El 6 de enero, el día que se toca la serenata de la ciudad, pero de 1542, el trío de los Montejos durmió por primera vez sobre las piedras de Tijó y creyeron que finalmente habían logrado la conquista de Yucatán. Pero no solo eso, sino que además se construyeron tremenda casa. Y ahí es donde empieza el intento de dominio de los mayas. Qué locura pensar que desde aquí podían dominar todo el territorio maya. No solo no pudieron, sino que además después les quitaron todas sus tierras. El ¿Qué etnocidio, fue lo que hizo el rey de España a los pueblos de América? el etnocidio fue cruel y Yucatán no fue la excepción. En el año de 1550, los frailes franciscanos ponen una demanda frente al rey contra Francisco el Viejo por torturador y ladrón. Y el tribunal lo encontró culpable. ¡Culpable! Y le quitaron todos los territorios que tenía él y su parentela. El Viejo regresó a España para apelar, pero fue inútil. Ahí murió, repudiado y arruinado. Creo que no se han enterado de esto los que quieren que siga su estatua en la avenida Nachicocom. ¿Y cuál es esa avenida? Ay, pues la de Paseo de Montejo. ¡Ah! ¡Qué vergüenza tener este pedazo de fierro en representación de un torturador y un ladrón! Y no lo digo yo, lo dice un tribunal y el mismísimo rey. Pues ya sabes que los españoles fundaban sus ciudades sobre las nuestras y a los que encontraban los hacían esclavos. ¿Puedes imaginar lo que sentía el corazón del pueblo maya al verse esclavos ellos mismos de manos extranjeras y destruir ellos mismos sus templos, sus palacios, sus gobiernos? Pues se empezaban a ver diferentes posiciones en nuestro pueblo, ¿verdad? Pues algunos decidieron irse al sur, otros resistir, Y algunos otros empezaron a tener contacto con los invasores. otros se regresaron a los montes pues, para agarrar fuerzas. Es ahí donde nos empiezan a llamar tutsanes. Sí. Ah, ¿qué quiere decir los huidos? Y bueno, después de algunos años, los Sul blancos lograron fundar algunas ciudades como Bacalar, Campeche, Valladolid, Mérida. Todo el territorio sur, desde la zona Puc hasta el Petén, era dominio maya. Desde los primeros días de la invasión nos organizamos para resistir, para recuperar nuestra tierra, nuestra libertad, nuestra dignidad. Es ahí donde te digo que... ¿Qué cuentas tan bonita? Ahí te pasas. Bueno, se las voy a contar, Cuéntala. pero primero se las vamos a mostrar. Mi abuela decía que no pasaba el tiempo sin movimientos de resistencia. Y es ahí cuando vienen las rebeliones de la montaña. Decía que era un tiempo de muchos esclavos, pero de una manera un tanto extraña,
también hablaba de la autonomía de la milpa. Lo que sí nunca dicen son las raíces, el origen del sufrimiento. Siempre cuentan estas historias como anécdotas personales de una persona contra otra, lo que hoy se conocería como crímenes pasionales. Pero ahí, llegando al sur, están las historias de Jacinto, Manuel, Antonio, algún día se me va a acordar. Ahí queremos terminar nuestro caracol, al sur, pero en las montañas de la península de Yucatán. Dicen que los españoles llegaron buscando oro, plata por todas partes, pero lo que se encontraron fue un pueblo grande, enorme diría yo, y lo que hicieron fue fundar sus empresas para hacer mercancías y llevar a vender a Europa. Pero no solo eso, sino que también fundaron sus congregaciones y además pusieron sus cuarteles, porque ellos vivían con muchísimo miedo. Dicen que por cada tzul había 9 mayas. Es ahí cuando empezamos a dividirnos. Y unos se fueron a los montes, como ya dijimos, los putzanes, pero los que se fueron a la montaña son los tepché. También decía mi abuela que los tepché son los que hablan un poquito mal de la iglesia. Yo por eso creo que soy un poquito tepché. Decía mi abuela que no pasan los catunes sin movimientos de resistencia. Y es ahí donde empieza Jacinto Uc de Los Ángeles. Ustedes no lo conocen así, ustedes lo conocen como Jacinto Can Ec. Pero esa no es la historia que venimos a abordar hoy, ¿ah? Este es el momento donde todos sacan su aro. No, espérate, ¿qué aro? El aro, María José, el aro. No, pero no se les pidió ningún aro, nunca pidieron aro. ¿Aro? Sí, el aro para bordar que se les envió, se les dijo, traigan su aro. No, no se le dijo a nadie que era aro, ¿no? ¿A quién le llegó el correo? ¿Cómo vas a mandar un correo si no tenemos Ah, pues no sé, me dijeron, redacta tu correo, lo mandas. ¿Alguien le llegó? ¿Alguien tiene correo que trae un aro? ¿No? Pues no sé qué vamos a hacer en esta parte, porque esta parte se llama Bordando la Historia. No, pues ¿sabes qué? Mejor vamos a adelantarlo, mejor vámonos a los videos. ¿Dónde están las mujeres en todas estas historias? Que no salen ni los nombres, ni los pensamientos, ni sus modos tan diferentes de hacer las cosas. Lo peor de todas estas historias que contamos es que no hay mujeres. Nos las podemos imaginar, pero se perdieron irremediablemente en la historia de los hombres. Y pensamos que ya no más sería así. Verán que en la nueva historia, desde abajo, las mujeres seremos iguales a todos. Pero por más que buscamos en estas historias, no las encontramos. Nos hemos enterado que otra vez, repitiendo la misma actitud de legislaturas pasadas, los actuales diputados y diputadas quieren decidir la vida de miles de mayas. Otra vez les decimos a esos empleados de los partidos políticos, no en nuestro nombre. Han vuelto a demostrar, como cada 3 años en los últimos 15, que no entienden el derecho a la autonomía de nuestro pueblo, reconocida y firmada por el Estado mexicano. Otra vez, mintiendo obstinadamente, han dicho que la propuesta de ley es para acabar con el desprecio y la discriminación, pero su ley está cargada de un lenguaje racista, es excluyente, manda al olvido nuestros derechos y, como muchas otras leyes, quisiera que desapareciéramos como pueblo. No en nuestro nombre. Las y los mayas del equipo de indignación traen a la memoria lo que parece que hemos olvidado, la exigencia avalada por más de 2.500 firmas de mayas y un buen tanto de no mayas, y manifestada hace ya cerca de 5 años de una nueva actitud que respetase nuestros derechos, reconocidos en todo el mundo y que las políticas mexicanas han despreciado. No en nuestro nombre hagan un nuevo agravio a nuestro pueblo, no en nuestro nombre. Sabemos que algunos estudiosos han manifestado su opinión para que ustedes hagan una ley, aunque no sea la mejor, aunque no se tome en cuenta al pueblo maya.
quizás lo hacen pensando que gradualmente la estupidez se convierte en justicia, no en nuestro nombre. Muchas veces hemos levantado la voz cuando en reuniones humillantes a las que llaman consulta ha quedado claro que lo único que quieren es guardar la apariencia del paternalismo tutelar, proponiendo políticas públicas y no el reconocimiento de nuestros derechos. Ya basta. No en nuestro nombre hagan más solicitudes. No en nuestro nombre hagan turismo arqueológico. No en nuestro nombre hagan proyectos para sembrar hortalizas que nosotros les enseñamos a cultivar. No en nuestro nombre sigan viviendo y haciendo negocios y llamando a todo esto Ley de la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán. Los y las mayas que cobran como representantes sepan que no lo hacen en nuestro nombre. Les conocemos y sabemos muy bien que nunca han buscado el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Caminan por los pasillos del poder hablando nuestra lengua, pero buscando servir a los que ustedes tienen por lo más. Muchos como ustedes han robado la fuerza de nuestro pueblo. No vengan ahora a decir que nos representan, no en nuestro nombre. Pronto los vientos se reunirán desde todos los rumbos. Los días están dando su fruto. Y cuando amanezca, la tierra será de todos. Y nosotros, los mayas, seremos hombres y mujeres con todos nuestros derechos. La historia no solo la niegan, la esconden. El pueblo maya es tan fuerte, vive, nos invita y nos convoca a no olvidar tantas muertes y sangre ofrecida por la defensa y dignidad de un pueblo. Cada momento que pasa es un pedazo de historia que avanza, como cada minuto que se va es un recuerdo. Así cuentan en Chiapas los del EZLN la historia de los hombres de maíz. Cuando el mundo dormía y no se quería despertar, los grandes dioses hicieron su asamblea para tomar los acuerdos de los trabajos. Y así tomaron el acuerdo de hacer el mundo y hacer los hombres y las mujeres. Y llegó en la mayoría del pensamiento de los dioses de hacer el mundo y las personas. Y pensaron de hacer las gentes y de hacerlas que fueran muy bonitas y que duraran mucho. Y entonces hicieron a las primeras gentes de oro. Y quedaron contentos los dioses, porque las gentes que hicieron eran brillantes y fuertes. Los dioses se dieron cuenta que las gentes de oro no se movían. Estaban siempre sin trabajar ni caminar, porque estaban muy pesadas. Y se reunió la comunidad de los dioses para sacar acuerdo de cómo van a resolver ese problema. Sacaron acuerdo
gentes y las hicieron de madera. Y esas gentes tenían el color de la madera y trabajaban mucho y mucho caminaban. Y estaban otra vez contentos porque el hombre ya trabajaba y caminaba. Y ya se estaban de ir para echar alegría cuando se dieron cuenta que las gentes de oro estaban obligando a las gentes de madera a que las cargaran y les trabajaran. Los dioses vieron que estaba mal lo que habían hecho y entonces buscaron un buen acuerdo de hacer las gentes de maíz, las gentes buenas, los hombres y las mujeres verdaderas. Viendo de remediar las cosas, se quedaron las gentes de maíz porque los dioses se fueron a dormir. Y las gentes de maíz hablaron la lengua verdadera para hacer acuerdo entre ellas y se fueron a la montaña para ver de hacer un buen camino para todas las gentes. Me contó el viejo Antonio que las gentes de oro eran los ricos, los de piel blanca, que las gentes de madera eran los pobres, los de piel morena. Le pregunté de qué color eran las gentes del maíz y me enseñó varios tipos de colores diversos, y me dijo que eran de todas las pieles, pero nadie sabía bien porque las gentes de maíz, los hombres y las mujeres verdaderas no tenían rostro.